Ya está con nosotros Francisco Abundis, director general de Parametría. Aquí nos hablas de un estudio sobre el voto nulo. Muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás, Irma? Pues es un concepto que para el ciudadano promedio es difícil de entender. Cuando empezó este movimiento, algunas autoridades estaban muy preocupadas por el tamaño que podía abarcar en el espectro político la idea de expresar la inconformidad con partidos políticos, vida pública, a través de un acto como el voto nulo. Y lo que vamos a ver en estas gráficas es, no sé si exactamente la comprensión del voto nulo o más bien el nivel de abstencionismo que podemos llegar a tener en las próximas elecciones. Hay que recordar que nuestra tasa histórica es de alrededor de 60% de participación contra 40% de gente que no sale a votar, y en alguna medida estos porcentajes podrán estar reflejando algo de eso. Por ejemplo, a la pregunta de ¿está de acuerdo en que las personas anulen su voto para expresar desacuerdos con partidos y candidatos? 50% diría que está en desacuerdo, 44% está en acuerdo. No es exactamente el 60-40, pero se expresa una mayoría que estaría en desacuerdo con esta posición. Luego, ¿qué tan lejos podemos llevar esta protesta, digamos? ¿Hasta dónde podría tener consecuencias? Y lo que preguntamos, como veremos en el siguiente gráfico, es si la gente cree o estaría de acuerdo en que se anule una elección a partir de un acto de esta naturaleza. Este es relativamente alto, el de acuerdo, que otra vez podría estar representando más abstencionismo que un acuerdo con este acto, que es de 35%, 43% en desacuerdo y un 18% más bien de indiferencia o que no tiene una posición clara. Y la razón básica por la cual no se cree en esta acción como una forma eficaz o efectiva de conseguir un cambio en nuestras instituciones, en la forma en que trabajan los partidos y los candidatos, es porque, como veremos en la siguiente pregunta, el 55% considera que aunque se anule el voto, finalmente va a haber un ganador. Lo que preguntamos fue con cuál de las siguientes dos frases estaría más de acuerdo. El voto nulo es un desperdicio de voto y de dinero que se gasta en las elecciones porque de todas formas habrá un candidato ganador, o el voto nulo es un buen mecanismo para expresar el descontento con la forma de hacer política en México, ya que se participa acudiendo a las urnas a ejercer el derecho del voto. Finalmente, la gente cree que, o por lo menos la mayor parte, que otra vez se parece un poco al tamaño del electorado que participará. 57% cree que es un desperdicio porque finalmente habrá un ganador. La última gráfica que tenemos, Irma, sorprende un poco y habla más de esta posición que yo creo que magnifica lo que representa el voto nulo en realidad, porque en la última elección 2009, que como recordarás empezó este movimiento y parecía que podía tomar una dimensión nuevamente que a las autoridades les preocupaba, lo que registramos de voto nulo real no fue más de 2 puntos del total de la participación, porque si bien los votos nulos fueron el 6%, el 4% se considera que es el error normal de gente que cruza la boleta 2 veces, que se sale del recuadro, que hizo cualquier otra cosa que no tiene que ver con una acción normal del ejercicio del voto. Entonces, este 2% contrasta un poco con este 15% que se refiere aquí, donde la gente, cuando le preguntas directamente si alguna vez ha anulado su voto o hecho algo como esto, el 15% dice que lo ha hecho. Las razones es como protesta, porque no con los partidos en la vida pública, pero finalmente este 15% tiene que ver muy poco con el 2% que hemos medido en la última elección. Diría que en general el voto nulo no es un tema que se registre en altos volúmenes, y que para empezar, o lo que es lo que medimos en 2009, es un concepto muy difícil de entender para la gente, y la gente que sale a votar en realidad le parece un desperdicio hacer una acción de esta naturaleza. O a lo mejor las que se estaban manifestando en anular el voto al final no salieron ni a votar. ¿Qué es lo más probable? ¿Qué es lo que hace la gente cuando te quieres expresar en contra? En realidad ni siquiera vas a las urnas. Ir a las urnas y tachar tu boleta en una expresión de protesta, pues como te decía, probablemente si se repitiera lo 2009 en 2012, acabaremos teniendo alrededor de 2 puntos de voto nulo, que
1 millón de personas podría decir que es mucho o poco, dependiendo de cómo lo comparas. Si lo comparas con los 45 millones que tal vez van a ir a votar. Gracias, Francisco. Al Muy contrario, buenos días. Gracias, buen día.